Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo desde dónde se conecten, en diferentes partes de Argentina, de América Latina, de otras regiones. Bienvenidos a esta videoconferencia sobre experiencias en mantenimiento de césped deportivo a cargo de la especialista María Marta Bunge. Esta videoconferencia que se realiza de forma abierta por ACP Agroconsultora Plus forma parte del curso a distancia de 7 semanas que María Marta realiza con nosotros hace varios años, el curso de mantenimiento de césped deportivo. María Marta tiene un extenso currículum, lo pueden ver en nuestra página agroconsultoraplus.com, vinculado con paisajismo, con jardinería, con planificación del paisaje, con comunidades ecológicas, con implantación y manejo de césped en campos deportivos. eh, es docente, es consultora, es autora de libros, en fin, algo que nos interesa y que además valoramos mucho de María Marta es su vinculación no solamente con el mundo académico, sino principalmente con la experiencia práctica de organizaciones que necesitan de asesoramiento para implementar este tema tan importante para diferentes grupos sociales, diferentes organizaciones que tienen que ver con esta actividad. Yo soy Miguel Lara Hidalgo, director de ACP. Es un gusto tener a María Marta. Quienes nos escuchan de forma sincrónica pueden inscribirse en el próximo curso a distancia que tienen las inscripciones abiertas en agroconsultoraplus.com, y quienes están participando en el actual pueden realizar las consultas que deseen a través de los foros del curso en el campus virtual. Adelante, María Marta, gracias a todos los que están participando en vivo. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Eh, Parecía, uno se siente medio raro cuando dicen el currículum así, pero creo que lo que importa es si todo ese aprendizaje mío sirve para aportar aprendizaje a los demás. Así que si quieren empezamos con la videoconferencia y esperemos que se vaya sumando gente a medida que vamos empezando. ¿Parece? ¿Querés que agrandamos la pantalla o vamos comenzando? Bueno, en el ejercicio profesional, en lo que se refiere a canchas deportivas, es difícil obtener información de todo lo que no esté en los libros, de toda la información que no es estrictamente técnica. Y el trabajo técnico es fácil de conseguir, porque hay mucho en inglés, pero también hay mucha información ya. Lo que pasa es que dentro con el trabajo técnico se va regulando con un montón de otras variables que hacen a que uno aplique una teoría u otra, porque va a encontrar montones de teorías, y además hacen a las decisiones que uno va tomando. Una cosa es lo que uno lee en los libros y después cuando llega a las canchas resulta que hay un montón de cosas que no es posible hacerlas porque los recursos son distintos o por lo que fuere. Yo en este curso hago bastante hincapié en el tema de poder ver los problemas antes de que ocurran y así poder conocer, poder conocer las medidas a tomar, ¿no? La idea de esta videoconferencia es que les sirva un poquitito mi experiencia para poder avanzar en las otras áreas que no son tan técnicas y que sí requieren de conocimiento técnico, son difíciles de adquirir y no puede que les aporte un poco mi experiencia, pero necesariamente es algo que uno tiene, una cosa que uno tiene que pasar, uno aprende con la experiencia. Entonces, como primera medida, yo les cuento mi experiencia en el Centro Naval Olivos. Fue la primera experiencia que tuve como asesora de campos deportivos. Las condiciones cuando yo entré eran que la cancha tenía muy poca cobertura, no tenía ningún técnico a cargo, había riego instalado pero no funcionaba, y también había una persona asignada
que estaba asignada ahí porque estaba en el club y hacía changas de albañilería, no era un experto en césped y nunca se había ocupado de canchas deportivas, ni siquiera de césped residencial. Y por otro lado, como era mi primera experiencia, yo estaba bastante temerosa de cómo fuera mi desempeño. Las primeras medidas que tomé fui a conocer la cancha, a charlar un poco con el canchero, a conocerlo, a buscarlo como socio de aprendizaje. Pasé un presupuesto de costos y entre los costos, aquellos que eran obligatorios para el club, los que tendrían que ser sí o sí, y aquellos que eran alternativos o que podría utilizarse mayores o menores dosis en tratamientos preventivos o curativos para poder bajar los costos. La otra cosa que hicimos fue revisar el acopio que alguna vez habían tenido. Esa cancha hacía un año que no tenía más que corte de pasto. Hicimos un inventario de todo lo que se iba a tener que comprar y casi nada de lo que había servía. Algunas cosas estaban sin etiqueta o había fertilizantes que estaban mojados, ya no servían. Así que casi todo hubo que descartarlo y comprar de nuevo. La cancha del Centro Naval es una cancha que juega interclubes y que terminó rankeada en las mejores canchas, lo cual para mí fue un orgullo porque quiere decir que me desempeñé bastante bien, que pude aprender mucho ahí. Tenía 3 partidos los sábados y 3 partidos los domingos. Los primeros partidos de los sábados eran jugados por veteranos. Y esto es un detalle que es importante de tener en cuenta, porque los veteranos son primero los que se sienten dueños de la cancha, son los que mandan en el club y generalmente son parte de la comisión directiva. Entonces hay que hacer mucha gestión personal con ellos. Pero por otro lado, son los que se resienten más en lo que respecta a lesiones. Entonces son los primeros que sienten cuando la cancha está dura o cuando la cancha no está en condiciones. Así las canchas que están con baja cobertura los lesionan y eso también hace que uno deba cuidarse. Y esto no quiere decir que a los chicos no les pase, ¿no? Los chicos se lesionan igual, solo que la lesión no se manifiesta en el momento, pero se va acumulando. Y entonces después tenemos grandes jugadores que se lesionan rápido y eso es por un historial de lesiones. Pero en los casos de juegos de veteranos son los que más manifiestan estos golpes y los que están más encima de la cancha. Para comenzar, hicimos un diagnóstico del estado de la cancha, de las cosas que veíamos, el porcentaje de cobertura, por qué podía ser ese porcentaje de cobertura, qué era lo que se veía, hicimos un diagnóstico de entrenudos. Digo hicimos porque lo fui haciendo con el encargado de la cancha, Charlie, de manera que él también fuera aprendiendo esto. Y en la medida que él fuera aprendiendo, iba a poder alertarme sobre cosas que sucedieran en la semana cuando yo no estaba. Y a la vez hicimos un plan de mantenimiento que tenía que ver con las tareas que se iban a realizar, con cuáles esas tareas iban a ser tercerizadas, para cuáles iba a tener que poner el club los insumos y qué insumos iba a tener que poner, qué recursos humanos iban a ser necesarios para cada actividad, porque para el momento del arenado, para el momento de la fertilización, se requiere una mano de obra adicional, además de Charlie como encargado. Es importante que trabajemos en conjunto con el canchero, porque él es el que ve, si atajamos los síntomas, los primeros síntomas en cuanto salen, es muchísimo más fácil. También se hizo una planificación mes por mes para que ellos pudieran ir previendo los costos que iba a tener la planificación, que tenía una grilla con trabajos, como ven en la diapo, y una grilla con costos, los costos que tendrían esos trabajos. Lo primero que se hizo fue ajustar el riego. Se estaba regando muy poco la cancha y eso era parte de la razón de que no hubiera cobertura. Fertilizamos en dosis mensuales y no en dosis quincenales para ver cuál era la reacción que tenía ese césped y cómo iba mejorando. Esto es una posibilidad de testeo experiencial en campo. También uno puede hacer un análisis de materia seca y ver cuáles son los nutrientes que tiene y cuáles son los que faltan. También puede hacer un análisis de suelo. Pero este es un modo muy rápido de ver si el césped está hambreado.
cuando uno lo pone al mes, en general lo que se ocurre es una reacción muy rápida si el césped está hambreado y no tan rápida si el césped está bien, con buen equilibrio nutricional. También aireamos y pusimos un dressing con arena. La cancha cambió muy, muy, muy rápidamente. Eso por un lado me dio a mí cierta solvencia para poder decidir otras cosas, pero además, entre las cosas que vimos, observamos que la cancha tenía algunos sectores con bajo crecimiento y pensamos que se debía deber a una fungosis. Así que los primeros años utilizamos Amistar como fungicida para poder controlar la fungosis. Y esto a veces estos diagnósticos surgen por descarte, por las manchas que aparecen, pero a veces no llegan a aparecer las manchas y es algún hongo de suelo o alguna fungosis que había atacado en algún momento y como no hay cobertura quedó latente y quizá no se manifiestan manchas, pero sí en irregularidades de crecimiento. Muchas veces cuando no hay nada de cobertura, lo más fácil es sospechar que hay algún hongo, porque el césped es espontáneo en esta latitud. La bermuda crece casi sola y aún con las lluvias de Buenos Aires, aún sin riego. Entonces, si no hay ninguna cobertura y no tuvo un uso excesivo, hay que sospechar de alguna fungosis que tenga ese suelo. En la experiencia que vemos más adelante, podemos confirmar esto y se repetía la situación, porque es bastante frecuente. Entonces utilizamos un fungicida en 3 dosis y con eso controlamos bastante. En años sucesivos, como la fungosis se redujo muchísimo, lo que pudimos hacer es ir controlando la fungosis en el lugar donde aparecía y solamente con una laya, una herramienta que es como un tridente con 4 púas rectas, como si fuera una aireadora manual. Y lo que hacíamos era romper la capa que se formaba y que impedía el ingreso al suelo de los fertilizantes y el agua y retenía el agua en la superficie del suelo, lo cual incrementa la enfermedad, ¿no? Cuando hacíamos esto, en 3 o 4 días desaparece el síntoma del hongo y ya no se repetía porque no lograba instalarse. Así que fue un buen modo de controlar la fungosis y no usar agrotóxicos. Para eso hay que caminar mucho la cancha cada vez. Al principio de este trabajo yo iba 2 veces por semana, hasta que Charlie pudo ir formándose. Hola Alejandro. Y alertándome de las situaciones, y yo también conocía ya las canchas y podía prever cuáles eran las problemáticas que iban a ir apareciendo. Así que la solución la tomábamos juntos, la medida a tomar, pero si él veía que aparecía algún síntoma, en vez de usar un agroquímico o un fungicida, primero intentaba con la laya. Y normalmente era suficiente con eso. Otra de las cosas que hacía, y me vino muy bien, es que cada año iba haciendo sistematizaciones de los datos. Entonces siempre presentaba un plan de acción, que en esta diapositiva la van a ver como enero de 2005 y en color marrón lo que íbamos a hacer. Yo siempre dejo, aunque pasaron bastantes años, dejo esta experiencia porque es como la que más sistematicé. Después uno va perdiendo la cuestión de la sistematización porque ya no lo necesita tanto. Pero entonces por eso me interesa tener estas diapositivas. Esta diapositiva está resumida, pero en el caso de que fuera aireación quien la va a hacer, cuándo se va a hacer, si hay que cerrar la cancha o no, y cuáles eran los insumos que usaríamos ese mes y los costos de esos insumos. Y luego iba anotando en mi cuaderno de campo lo realizado. Entonces a fin de año presentaba una carpeta con fotos y con estas comparaciones entre lo propuesto, lo realizado, las fotos de antes de empezar y las fotos después de realizar. Esto iba por un lado permitiendo que yo fuera aprendiendo cuáles eran las decisiones que había tomado y cuáles acciones habían funcionado y cuáles no. Pero por otro lado, permitía a la dirección del club tener siempre un informe para presentar,
porque muchas veces la dirección desconoce los términos técnicos y cuando tiene que defender los trabajos que se van a realizar o los cierres de cancha, que siempre son muy mal vistos por los jugadores, tiene así una herramienta para defender el trabajo. Y por otro lado, permite ver cuántas cosas se hacen, porque si no, a veces cobrar los honorarios no es tan fácil. Y también puede pasar que hay algunas tareas que van asociadas al ciclo biológico. Entonces uno las hace, a veces cuestan muy caras, pero se van a ver en el tiempo, no se van a ver enseguida. Presentar un informe actúa en todos estos costados que a veces es difícil de evaluar o de sostener. Si ustedes van teniendo preguntas, pueden ir escribiendo por el chat y vamos, si no está más adelante, las vamos contestando. La otra cosa que nos fue ayudando mucho fue la situación de ir midiendo los tarugos. Cada año en esta cancha se hacía una sola aireación. Hubiese sido necesario más, pero como no había presupuesto, entonces se fueron midiendo los tarugos año a año. Y así tenemos que en el 2007 los tarugos medían 8 centímetros, en el 2008 habían aumentado 1 centímetro más, pero además se observaba mucha arena en el perfil de suelo. Y lo que observan ahí grueso es parte de un rizoma de la Bermuda. Esta cancha, en la segunda foto, ¿no? Esta cancha, yo no lo dije antes, pero tenía bermuda y se resembraba con lolium manual. No se resembraba con perenne, también por una cuestión de costos. El paneo de las áreas se hacía en enero con otra especie que era Tifo 419, pero después vamos a profundizar más en eso. Tenemos los tarugos entonces, que en el 2009 ya medían 14 centímetros. Fíjense cómo habían aumentado. Y en esos 3 años nosotros habíamos hecho aireación con aportación de arena gruesa en la parte central de la cancha, en la franja central entre área y área, y arena fina en los laterales. También esto había tenido que ver con una estrategia de bajar los costos, porque la arena gruesa era difícil de conseguir en ese tiempo y mucho más cara para el club. Entonces la poníamos donde fuera estrictamente necesario. Nosotros logramos esta cesión de calidad pudiendo poner arena gruesa ahí donde más se utilizaba. Y estos son todos recursos que uno va encontrando y negociaciones que va haciendo con el club en cuestiones de dinero que siempre, en todos los casos, es escaso. Aún en las canchas más profesionales es siempre un cuestionamiento y hay que justificar muy bien por qué se elige el material que se elige, y mucho más si ese material es caro. ¿Qué sucedió con estos tarugos? Permitió, por un lado, ver cómo habíamos evolucionado, que si no es difícil de ver. Una estrategia fácil es medirlo con una virome común que sea siempre de un mismo tamaño, o los renglones de un cuaderno. Entonces son herramientas que a campo permiten la medición y el registro. Hay gente que anda con 1 metro a cuestas, pero no es mi caso y entonces siempre tengo como parámetro cualquier elemento de uso común. En estos años se fue fertilizando 4 veces por año en forma trimestral. También es una fertilización escasa, pero era lo que daba el presupuesto, y a veces se hacía una 5ª fertilización en el verano. Después, en enero, por ejemplo, la cancha se cerraba, no se jugaba, no se cortaba el pasto y solamente se regaba. El no cortar el césped tiene que ver con bajar el estrés. Hay algunas teorías que dicen que el césped debe seguir cortándose simplemente un poquitito más alto para impedir que las malezas se propaguen. Esta estrategia de dejar el césped la usamos entre 2008 y 2009. La máquina de cortar pasto se levantó y se cortó en enero solamente 2 veces. Eso permitió que se fuera recuperando. Estas son las cosas que yo digo que siempre hay 2 opciones, ¿no? O varios maestritos con libritos y que uno va probando y va viendo qué es lo que mejor se adapta en su cancha. La muestra de los tarugos se tomaba cuando hicimos la aireación. Cuando hacíamos la aireación en enero o en febrero, ahí sacábamos, lo hacíamos con púa hueca y entonces medíamos los tarugos. El arenado se hacía una vez cuando se hacía la aireación.
pero también la reparación de heridas se hacía con arena. Y una vez más al año se agregaban 3 camiones más de arena en la cancha, de arena común. Y eso lo hacía el operario. En la época en que teníamos menos actividad, aprovechaba para ponerla. Como podemos haber visto en los módulos, no sé si ya les llegó en el módulo, la arena se pone en su mayoría en la aireación, o bien cuando el césped está en activo crecimiento, para que la arena penetre rápido y sea rápidamente utilizada y fijada la aireación con el crecimiento y la acción de las raíces del césped. A veces la gente pone arena en invierno, pero como la actividad radicular es mucho más leve o menos intensa, entonces a veces el suelo se vuelve a acomodar sin que las raíces colonicen y estabilicen esa nueva aireación. La aireación que se hacía en esta cancha tampoco era una aireación profunda, era una aireación superficial de 10 centímetros o así 14 como está el tarugo. Esta cancha está frente a la Quinta de Olivos y entonces la napa está muy alta y había momentos en invierno en que el agua estaba muy superficial y tardaba mucho en irse. Eso es un problema. Y es un problema especialmente en invierno, porque teníamos la resiembra que necesita agua, pero también teníamos el agua que no terminaba de irse y la cancha que debía ser jugada. Una medida que podíamos tomar en el segundo año era cerrar la cancha diariamente hasta que el rocío no hubiera desaparecido. Y hay algunas canchas, nosotros en esta cancha no podíamos hacer aireación profunda porque había muchos árboles en el borde. Entonces, por un lado, esto tenía un problema y era que los árboles sombreaban un poco la cancha. Entonces ahí había muchas más malezas y a veces se desaparecía la bermuda en la parte sombreada. Pero por otro lado, ningún aireador quiere trabajar con púas huecas o sólidas, largas, de profundidad, porque se le pueden romper con las raíces. Entonces los árboles a veces son una dificultad para el trabajo, para contratar la aireación. Hay algunos, con respecto al agua, al rocío, que estábamos hablando recién del invierno y el agua, hay algunas canchas con algunos técnicos que pasan una manguera o una rastra para sacar el rocío. Nosotros elegimos dejarla como el síntoma para que no jugaran cuando la cancha estaba mojada. Entonces no la secábamos, la dejábamos que se secara sola y hasta que no se secara no se podía jugar. Eso alivió muchísimo el juego del invierno y preservó mucho la resiembra. Cuando jugaban el primer partido a las 10 de la mañana en invierno, la cancha quedaba destrozada. Todas estas acciones nos permitieron ir mejorando. Y estas mejoras se veían claramente en la medición de los tarugos. Es un dato muy importante para tener en cuenta. Claro que tuvimos que poner en actividad y empezar a mantener también la cancha auxiliar, ¿no? En este caso había una cancha auxiliar que permitía trasladar los primeros partidos ahí y después sí se jugaban cerca del mediodía, ya se jugaban las dos canchas en paralelo, en simultáneo, no en paralelo. Después tenemos la segunda experiencia que les quiero contar y es la cancha del Círculo de Suboficiales. Esta cancha está en Constituyentes y General Paz y es una cancha que se concesionó en alquiler. Ahí ven ustedes la foto de la cancha cuando me contrataron. El día que llegué y vi eso. Las condiciones en que iba a ser usada la cancha hacía casi imposible hacer un plan de mantenimiento. Con lo cual, para preservar un poco mi trabajo, lo que ofrecí fue entregar la cancha con cobertura completa y un plan de trabajo que después irían siguiendo ellos. Yo hice el acompañamiento los primeros meses y después me retiré de esa cancha. Y me retiré porque era imposible de mantener con cobertura. Era una cancha donde se iban a jugar 8 horas diarias entre colegios que ya la tenían alquilada como campo de deportes y equipos que jugaban semanalmente y alquilaban la cancha. Cuando la cancha está concesionada como negocio, es muy difícil hacer que tenga cobertura, porque la alquilan mucho más tiempo del que la cancha soporta. El problema que tenía era, por ejemplo, no teníamos horario de riego,
porque siempre tenía que estar lista para jugar y se podía regar solamente después de las 10 de la noche, cuando ya no había canchero para poder regar. Los colegios iban a la mañana y había una enorme dificultad entre las tareas que requería la cancha y los tiempos de juego. Por otro lado, como era una cancha concesionada como negocio, el concesionario temporario quería gastar el mínimo dinero para mantenerla. Pero cuanto mejor estuviera la cancha, más posibilidades tenía de alquilarla. Así que ahí había una conjugación muy extrema de recursos y de necesidades. Acá vemos la cancha recién aireada. Lo primero que se hizo fue una aireación para ver cómo estaba el suelo y para incorporar arena y preparar de esta manera una cama de siembra que permitiera la penetración del agua, el crecimiento de las plántulas y la germinación de la semilla. Se decidió sembrar porque no había recurso económico para panear la cancha. Así que decidimos sembrar bermuda, que era la más económica y la que iba a soportar mejor el pisoteo. En las áreas donde la bermuda no creció bien, se resembró un poquito de lolium, el ryegrass, para permitir sobre todo una estructura del suelo. A veces el resembrar lolium, que es una semilla más o menos barata, se utiliza para mantener la humedad y no tener el suelo pelado, sin ninguna cobertura, lo que hace que el césped se propague menos rápidamente. Entonces resembrar mantiene una estructura de humedad y una insolación posible para que otras especies germinen. Después, si se muere la semilla por el calor, la plantulita por el calor no nos importa, porque lo que importó fue la estructura de suelo que pudo hacer con sus raíces al germinar rápido. El tarugo que sacamos al airear, como ven ahí, era de 3 centímetros y con muy poca cantidad de raíces. Obviamente esos tarugos son de donde había cobertura de césped para poder evaluar. Era un suelo tremendamente compactado, muy seco y sin ninguna materia orgánica que pudiera mantener una aireación en ese suelo. Así que como ven, era complicada esa cancha. Luego de sembrar empezaron a aparecer algunas plántulas, como pueden ver en la imagen, que crecían bastante bien. Sobre todo donde más rápidamente crecía era en la periferia de los lugares que sí tenían cobertura de césped anterior. Entonces ahí en los otros lugares, en los lugares medios que estaban más alejados de la cobertura de césped y que se ve que eran los lugares más castigados y más erosionados, es donde se sembró un poco de lolium para ayudar a estructurar. Porque si no se hace costra, el agua se evapora rápidamente, entonces hay una diferencia, una amplitud térmica e hídrica muy fuerte y todo eso no contribuye a la germinación de la semilla. Una de las problemáticas que tuvimos acá es que cuando empezó la emergencia del césped, de la bermuda que habíamos sembrado, había unas hojitas que tenían las puntas secas y una coloración roja. Rápidamente me pareció que eso era una fungosis, porque no debía haber falta de nutrientes y tampoco falta de agua como para que se secaran esas plantulitas. La cancha estaba regada 2 veces por día, así que llevamos unas plantas afectadas a un técnico que pudiera reconocer mejor que yo el síntoma y de paso yo aprendía y sí, confirmó que era una fungosis. Así que pusimos un fungicida rápidamente, había que actuar rápido para que no se detuviera mucho el crecimiento de las plantulitas, aplicamos 3 dosis y se mejoró. Esto es en el término de 1 o 2 días, ¿no? Porque estas fungosis avanzan muy rápido, así que hay que estar encima y actuar rápidamente. El otro problema que teníamos era que tanto el concesionario como el personal que trabajaba no habían estado a cargo nunca de una cancha de fútbol. Solamente eran jugadores de cancha. Entonces, cuando la cancha estaba más o menos compuesta, me encontré con que no habían podido medir el nivel de humedad que tenía la cancha y habían entrado con el tractorcito, dejando una huella, como ven en la foto de la derecha, que después era difícil de reparar. Por supuesto, ahí donde pasó el tractorcito se arrancaron todas las plántulas, ¿no? ¿Cómo reparamos esto? Pasando un rolo y tirando arena. Eso ya demora bastante porque en los lugares donde pasó el tractor arrancó todas las plántulas. Estas también son cosas que se van midiendo
y que tienen que ir aprendiéndose como para poder manejar las canchas y no tener problemas futuros o problemas adicionales, por lo menos. Esto da una dificultad enorme entre regar y cortar el césped, ¿no? Porque para cortar hay que tener la cancha no muy mojada para que soporte el peso del tractor. Y si esta cancha se juega mucho, es imposible que se pueda cortar y regar a la vez. Y si no, sucede esto como ven en la diapo. Así quedó la cancha entregada. Y la problemática que tenía esta cancha era imposible de solucionar. Se convino con el concesionario que alquilara otra parte del club para poder darle descanso a estas canchas. La idea era que alquilara una tercera cancha y entre las tres tuviera siempre dos en uso, de manera que una pudiera ir descansando. De todas maneras, el trabajo del riego era lo más complicado. Pueden ver en la foto cómo se ven distintos colores, lo que es césped nuevo, lo que es césped anterior y donde hay algunos sectores que todavía tienen lolium. Al alternar las tres canchas, tendría alguna posibilidad que estuvieran mejor, pero siempre es reparando, nunca previniendo, porque en esta ocasión no hay modo de prevenir. El modo de regar hubiera sido instalar un riego automático, para poder regar de noche, que no es lo mejor, porque en invierno y las fungosis empiezan con la lámina de la hoja mojada, con lo cual cuando uno riega de noche, deja toda la noche la lámina mojada, pero era mejor que nada. Pero el riego automático tenía un costo muy alto para una cancha que está concesionada por unos pocos años y que entonces es una inversión difícil de recuperar. Como ven, antes de esta cancha, eh, son muchas las cuestiones que uno va aprendiendo y que deberían poder hacerse y que tienen lógica, pero no siempre es la misma lógica o del concesionario de ese espacio o de la disposición de materiales y recursos que hay. Entonces, a veces eso hace que el trabajo, todo lo que uno viene aprendiendo, tenga que hacer una conjugación creativa para ver cuál es el mejor recurso para esa cancha. Hasta acá llegamos. Espero que les haya podido aportar algunos datos que sean interesantes para el aprendizaje de ustedes, para ejercer la profesión. Son todas cosas que se van planteando, que se pueden prever con la observación, que uno aprende mucho con la observación y que muchas veces se solucionan con prueba y error, probando distintas cosas. Porque todas las canchas son distintas, todos los propietarios son distintos y todas las reacciones biológicas también son distintas. Uno puede tener mucha experiencia e ir probando más o menos acertadamente algunas cosas, pero siempre va a haber alguna cuota de prueba y error. Antes que terminemos con esta diapo, que ven que es la cancha de Racing, en la cancha auxiliar de Racing, una de las problemáticas que se presentó, por ejemplo, que hubiera sido difícil de prever y por eso me interesaba traerla acá, es un corte vertical y una resiembra. Se hizo el corte vertical para mejorar el contacto de la semilla con el suelo y se resembró. Vino una lluvia muy fuerte que no estaba prevista en el pronóstico, lavó la semilla y quedó toda la cancha resembrada en líneas, porque todas las semillas se fueron hacia donde estaban los cortes verticales. Con la aireación puede suceder lo mismo. Alguna vez vi una cancha de rugby resembrada y tenía todas matitas, puntitos en la cancha. La semilla se había lavado con la lluvia y se había metido en los agujeritos de la aireación. Entonces quedó todo punteado. En este caso hay que volver a resembrar. En el caso de Racing, que la cancha quedó a rayas, quedó imposible de jugar, imposible que la pelota rodara bien, entonces hubo que rehacer la resiembra controlando y fijándose muy bien en los pronósticos. Y esto implica otro tiempo de frenar la cancha, implica un costo muy alto, económico y también recurso humano puesto ahí, ¿no? Así que es después difícil de justificar. Los pronósticos del tiempo inciden muchísimo en nuestro trabajo. Determinan a veces los periodos en los que podemos hacer distintas tareas en las distintas canchas. Así que si tienen preguntas,
Espero que les deseo mucha suerte como profesionales. Espero haberlos podido acompañar en el trayecto y haber sido parte de su formación y quedo a disposición para lo que quieran preguntar o piensen que les puede servir. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren hacerla por chat? ¿No? ¿Fue claro? A ver. El tema de la arena, ¿cuál es la pregunta? Los tarugos nosotros no los sacábamos del campo de juego. A veces se sacan con una máquina recolectora que va recolectando a medida que la aireadora o la pinchadora los va largando. Nosotros no lo recolectábamos, lo dejábamos secar y después pasábamos una rastra de cadenas que los rompía y los volvía a incorporar. Y la mayoría de las canchas hacen eso, no sacan el tarugo, sino que lo vuelven a incorporar porque es trabajoso sacarlo y porque es mucho el material que se retira de la cancha, si no. Eh, entonces, una vez que se secaba, lo rompíamos mucho con la rastra de cadenas y después se iba incorporando. La arena gruesa tiene, al tener granulometría más gruesa, lo que hace es mejorar mucho la aireación, mejora mucho la porosidad y con ello la aireación y la circulación de aire. La arena fina, al tener partículas más chiquitas, granulometría más pequeña, entonces los macroporos que deja son menores. Y igual hace un efecto de, no sé, cuando yo empecé a estudiar esto, también había estudiado en los libros que jamás había que poner arena con tierra, porque entonces era contraproducente y se hacía una especie de cemento que después no circulaba el agua, y no fue mi experiencia para nada. La arena fina también sirve. De hecho, la mayoría de las canchas ponen arena fina, porque la arena gruesa es arena que se trae de Uruguay y entonces no siempre está disponible y no siempre el precio es posible. Entonces se usa la fina, pero la granulometría hace que sea mejor la aireación que deja más estable la arena gruesa. ¿Alguna otra pregunta? Cosas que estén en duda de lo que fueron viendo en los módulos. Esta es la oportunidad. Igual si quedan dudas lo podemos ir viendo. La laya la usábamos para como solución orgánica ante la fungosis. Uno de los problemas que hacen muchas de las fungosis del césped es que se instalan en la capita que está entre el suelo y la lámina foliar. Entonces, impiden que pase el agua, impiden que haya intercambio gaseoso de aire, y eso hace que se le genere un mejor hábitat al hongo, esa impermeabilidad del suelo. Entonces lo que uno hace rompiendo con la laya, aireando, es como una aireación manual, solo en esos sectores, lo que hace es romper el suelo, permitir que penetre el agua y cortar el ciclo. Es muy útil eso, porque además uno actúa el mismo día que lo ve, y como no es un tóxico ni nada, ups, ¿se cortó? Bueno, y la otra pregunta es, ¿la aireación cambia de forma permanente? La aireación no, la aireación en sí misma no, pero si le agregás una enmienda, sí, porque lo que permite la aireación es que vos podés agregarle el dressing, sí.
El dressing por sí mismo va cambiando la textura de los primeros centímetros. Lo que uno hace cuando hace el dressing con aireación es que el material que incorpora, la enmienda que incorpora, llega a la profundidad de los agujeros. Entonces, en vez de ir cambiando primeros 1 o 2 centímetros con la penetración natural que eso podría tener, directamente entra en los agujeros y uno está modificando el perfil directamente a 10 centímetros. Entonces, por eso es que en general se aprovecha y se hacen las dos cosas juntas. ¿Alguna otra pregunta? En el golf, por ejemplo, en los greens de golf, sí se sacan los tarugos, ahí no se pueden dejar, ¿no? Y normalmente los sacan los operarios a mano en el golf, en los greens. Van pasando con palita y lo van sacando. ¿Algo más? El mejor corte es con máquina helicoidal, sin ninguna duda. Muchas veces se corta con máquina de 3 o 4 cuerpos y entonces se corta de manera impecable. Lo que tiene la máquina de golpe, que puede ser una motoguadaña o una máquina rotativa, es que si no está muy afilada, después desgarra y ese desgarro es unos 2 o 3 milímetros de césped que se pone amarillo, porque como no corta en un corte derechito que la planta pueda cicatrizar, al cortar con desgarro hay toda una parte donde la planta cierra sus vasos y todo eso se pone marrón. Eso es lo que sucede. La desventaja que tiene la máquina helicoidal es que sirve para texturas finas en lugares donde no haya árboles o palitos porque la desafilan y hay que afilarla. En algunas canchas la afilan después de 2 cortes, por ejemplo. Hay que afilarla muy seguido para que corte bien. Pero es un corte claramente mejor y se ve al mirarlo que está bien cortado. La mayoría de las canchas de fútbol o de rugby cortan con máquina, con tractorcito, con máquina, con cuchilla rotativa, porque es lo más barato y bueno, y está bien, no es un corte que no se pueda hacer. La máquina rotativa también, la desventaja que tiene es que corta alto. En el golf o en el hockey, por ejemplo, hay que cortar a 1 centímetro o menos, y entonces estas máquinas no llegan. Las helicoidales sí llegan. Puede uno cortar a 3 milímetros si quiere. Sí, tiene la ventaja que se la comen, sembrar con semilla pregerminada, se la comen menos los pájaros y uno ya ganó tiempo. Tiene la desventaja de que a veces es difícil de resembrar porque está medio húmeda. Entonces, depende con qué resiembre uno. Si uno tiene una tolva manual, es difícil, se pegotea mucho. Pero sí, si uno tiene las herramientas para hacerlo, es mejor, gana algunos días. En el lolium no tanto, porque lo que sucede con el lolium es que germina en 7 días. Uno puede adelantar 3, 4 días, pero no mucho más. Pero con la bermuda sí es interesante hacer una pregerminación. ¿Qué pasa con el tema enfermedades? ¿Cuál es la consulta? Porque tienen todo un capítulo de enfermedades y de plagas. ¿Es más susceptible la pregerminada? No es más susceptible. Normalmente las semillas vienen tratadas. Es difícil conseguir semillas que no tengan tratamiento de fungicida. No es más susceptible y a veces cuando la semilla se contamina o se enferma, esto viene por una cuestión del suelo. Muchas veces el hongo está latente en el suelo,
esperando ansiosamente que nosotros le pongamos una semilla y una plantita. Entonces, no tiene diferencia. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿Qué deporte en general provoca mayor grado de compactación? El fútbol es el que provoca más compactación, porque tiene el rugby en las áreas, en realidad el fútbol y el rugby en las áreas que más se circula. Eh, el golf no provoca tanta compactación y el hockey tampoco, pero tanto el golf como el hockey, el polo tampoco provoca tanta compactación. Igual siempre hay áreas dentro de la cancha que están mucho más compactadas, ¿no? Decía que el golf y el hockey, que no provocan tanta compactación, pero como tienen el césped muchísimo más estresado, porque tienen cortes muy, muy bajitos, entonces una mínima compactación es equivalente a una compactación importante en una cancha de fútbol, porque el césped al estar estresado se resiente mucho más rápido. Entonces, a veces el modo de medirlo es distinto a la compactación, ¿no? Un green de golf con el tipo de césped y de mantenimiento que tiene no existiría con una compactación donde en una cancha de fútbol el césped está bárbaro. Son parámetros diferentes. El nivel de compactación está directamente, la tolerancia del césped está directamente relacionado con el uso. Si uno tuviera un lugar muy compactado y lo riega y no juega, no lo pisa, el césped crece. El tema es que no, crece, pero tiene muy poca tolerancia a cualquier uso. ¿Alguna otra? Especie de bermudas, ¿cuál es la mejor variedad? La mejor variedad para las canchas de fútbol es la Tifoid 419. Son las bermudas híbridas. Lo que pasa es que como son híbridas no tienen semilla, entonces hay que panear o hacer un row planting, una plantación con máquina, con estolones. Eso encarece mucho, pero sí, la mayoría de las canchas de fútbol profesional y las canchas de fútbol que se van haciendo nuevas con algún presupuesto están con panes de Tifo 419. Este césped es un césped muy resistente, una bermuda muy resistente, con entrenudos muy cortitos, entonces se recupera rápidamente, porque rápidamente hace follaje. Esa es la ventaja que tiene. Por eso nosotros habíamos resembrado las áreas aunque había una leve diferencia de la tonalidad del césped, habíamos resembrado las áreas con eso porque aguantaban bastante más que con bermuda común. Entonces permitía la recuperación. Los panes, ¿cuál es la mejor variedad para canchas de fútbol? Los panes que se usan al instalar en una cancha de fútbol. No estoy entendiendo la pregunta. ¿Me la podrías repreguntarlo? Capaz que la pregunta era esa, si cuando se hace una cancha de fútbol, sí, cuando se ponen panes, generalmente son de tifo y 419, es bermuda híbrida. Si no se pone semilla y es de bermuda común. No, los panes no tienen varias especies. Tienen, como mucho, tienen una especie de base y una resiembra, que en general es de ryegrass, del oleum
anual o perenne, pero no tiene varias especies de base. Y no deberían tenerlo tampoco, porque la carpeta deportiva tiene que ser uniforme, esa es una de las características, no sé, lo vimos creo que en el primer módulo. Y dos especies no hacen una carpeta uniforme, con lo cual no estaríamos en una calidad óptima. En una cancha de fútbol que no sea profesional y que uno lo quiera para más un club de menor categoría o eso, entonces sí uno puede dejar varias especies porque uno va a tratar de dejar la especie que más resista y entonces ahí ya no importa tanto la carpeta sino la cobertura, la carpeta uniforme sino la cobertura. La otra cosa que se tiene que fijar es que no altere el rodamiento de la pelota, porque a veces uno le parece visualmente muy sutil, pero se afecta el rodamiento con las distintas especies. Y otra de las cosas que puede pasar es que una de las cosas que invade, una de las especies que invade las canchas es el trifolium, que es patinoso para jugar al césped, el trébol blanco. Y la otra es cuando lo que invade es grama baiana o quicuyo, complican mucho el corte y son especies muy invasivas. Y complican el corte con la máquina helicoidal porque tienen un foliolo mucho más ancho y un rizoma, un estolón ancho también y duro. Sí, el quicuyo complica el rodado de la pelota con los estolones. Hay que tenerlo muy cortito. Son muy pocas las canchas de quicuyo. Eh, Ferro, que en algún momento trabajé, tiene cancha de quicuyo. Y entonces, cuando lo tienen bien cortito y no se hace una trama de estolones, es bárbaro, no molesta. Y como es muy invasor, crece muy bien. Pero si tiene, si se dejan los estolones, ahí sí complica el rodamiento de la pelota. Las canchas de Sudáfrica, creo que lo deben haber leído en el módulo, estaban hechas con quicuyo. Lo que pasa es que como es contraestación, cuando se juegan los torneos, entonces lo que ellos hacen es tener el quicuyo para que estructure el suelo. Y cuando llega la época de ellos juegan sobre resiembra, entonces lo que hacen es cortar a ras de suelo, dejan la tierra pelada y solamente los rizomas por debajo del suelo y resiembran. Entonces juegan con un césped muy blandito el lolium, pero tienen la estructura de abajo del quicuyo. De nada. ¿Alguna otra consulta les haya quedado de los módulos que les fueron leyendo o que tengan de sus experiencias y quieren ver si podemos entre todos resolverlo? ¿No? ¿Qué resulta más viable en el receso? ¿Descansar la cancha o resembrar? Depende dónde estés. Estoy pensando en un club con poco presupuesto. Depende del clima y de la posibilidad de presupuesto. En el receso del verano, resembrar no es muy útil. Nosotros tomamos las dos estrategias. En los primeros años lo que hicimos fue dejar el césped, no lo cortábamos en todo enero. Se hacía medio pastizal, como de 20 centímetros, pero también la bermuda llegaba a germinar, a semillar. La bermuda y todo lo otro. Pero después cuando cortábamos más cortito, enseguida sacábamos las malezas.
Y después empezamos, los últimos 2 años, empezamos a cortarlo un poco más alto porque ya teníamos buena cobertura y no nos interesaba mucho que semillara. Por eso es una posibilidad. Descansar la cancha. Nosotros en general lo que hacíamos era en enero, en el descanso, para no tener que cerrarla ni nada, hacíamos la aireación, el arenado y pasábamos, incorporábamos los tarugos, ¿no? Que con los tarugos, como salen con un pedacito de césped, cuando se incorporan, uno pasa una rastra y lo incorpora y lo riega, esa matita enraiza de nuevo, muchas de ellas, por lo menos un 60% enraizan de nuevo, generando una plantita nueva. Entonces, con eso dábamos como un sustrato ideal para el crecimiento, recién aireado, con bastante agua, se podía regar bastante, porque como no la iban a jugar, no importaba que estuviera mojada, y entonces la teníamos no abandonada, sino con poco corte de césped, sin jugarla y con mucho riego. Y así se recuperaba rápidamente. Yo creo que eso es lo mejor. Si hay espacios donde faltan, muchos espacios donde falta, y como la cancha que veíamos del Circe, y no va a llegar el césped porque no tenés de dónde llegue, ahí sí vas a tener que resembrar. Pero si tenés una cobertura que está rala, pero parejita en toda la cancha, si la dejás descansar, se cubre. Por eso depende de cómo esté, cuál sea el estado de la cancha. Y en el invierno es difícil parar porque en general están en torneo, es difícil pararlo. Pero en invierno sí hay que resembrar, porque si no resembrás, la resiembra, además de producirle una visión verde a la cancha, que es muy importante, sobre todo si se televisa, protege los rizomas y los estolones, porque si no tiene un césped encima verde y que esté turgente y que eh, amortigüe los golpes y las pisadas, lo que se pisa es directamente el césped en dormición. Entonces ahí después vas a tener problema para recuperar, vas a tener una gran pérdida de césped. Por eso es que si se va a usar la cancha, sí o sí hay que resembrar. Aunque hagas una resiembra que sea menos densa, pero tenés que resembrar. Y por supuesto, si el presupuesto es escaso, se va a usar lolium anual y no perenne, ¿no? Uh, Canchas de sombra son muy difíciles. Es casi incompatible una cancha que tenga sombra y que tenga uso profesional. Casi incompatible. Un ejemplo de ello es Boca. El estadio de Boca tiene resiembra permanente, pero le ponen algo así como entre 8.000 y 10.000 kilos de semilla al año, porque juegan sobre el oleum directamente, porque no alcanza el sol para ponerle una bermuda o un quicuyo o alguna especie de esta latitud que necesitan más sol. Igual yo soy de River, así que no sé por qué les cuento esto, pero no, pero es una buena experiencia. Eso implica un costo altísimo de mantenimiento. Es inviable, Boca porque es un club con recursos, pero si no, es inviable. Eh, Hay alguna posibilidad de poner paspalum, pero es difícil de conseguir y solo viene en pan. No se estaban consiguiendo otras opciones y no está demasiado probado todavía en juego. Pero se supone desde la teoría, y lo están probando algunos, de algunos productores, digo, lo están probando porque tolera un poco más la sombra, pero es muy difícil mantener una cancha de uso profesional sin sol. Te diría que lo que hay que hacer es airear, sacar algún árbol que esté sombreando. La base de Bermuda es mínima. En Boca sí, la base de Bermuda está porque es lo que estructura el suelo, pero no alcanza a cubrir, no alcanza a tener una cobertura verde. Entonces lo que estructura es el lolium. Menos de 6 horas ya es una situación de sombra.
Y 6 horas ya implica un manejo, mayor densidad de siembra, mayor aireación, menos riego, se complica con el riego, porque uno tiene que regar menos, porque tarda más en secarse en la superficie, entonces puede haber más riesgo de fungosis. Lo ideal es por lo menos 8 horas de sol. Y la otra opción es conformarse. Yo en algún momento trabajé en la cancha de un country, que era un espacio lindísimo, porque estaba todo rodeado de plátanos antiguos, de plátanos de 100 años. Y entonces para jugar era un espacio bellísimo, pero había que sacrificar que ahí el césped era bastante difícil de mantener, requería mucho mantenimiento, mucho costo de mantenimiento y personal siempre encima y haciendo resiembras y fertilizaciones y reemplazando. Eh, pero bueno, depende de la exigencia del espacio, ¿no? ¿Algo más que les ocurra? Estamos entrando en tiempo, ¿no? Bueno, si no hay más consultas, Parece que no. agradecemos muchísimo la presencia de Alejandro, de Carlos, de Martín, de Paola, de Ramiro, de Víctor, y por supuesto de María Marta y de aquellos que, aunque no están en vivo, pero nos van a estar escuchando en la grabación de esta videoconferencia y que seguro van a hacer más consultas, la van a repasar porque es excelente y van a hacer muchas más consultas en los foros del curso a distancia en el caso de que estén inscriptos. María Marta, gracias nuevamente por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu calidez y recuerden, quienes no están inscritos en el curso, que la nueva edición ya está con las inscripciones abiertas. Aprovechen este mes y el de diciembre que tenemos los aranceles 2016 para el año próximo. La página es agroconsultoraplus.com. Ahí está la nueva edición del curso de 7 semanas que tiene foros, tiene trabajos prácticos, tiene autoevaluaciones, tiene debates, en fin, es muy rico el trabajo durante esas semanas. Muchas gracias Bueno, y gracias a ustedes, a todos los que están ahí escuchando. nos seguimos viendo por estos lares de ACP y de Internet. Muchas gracias. Muy bien.